Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es un hijo de hombre para que se retracte o se arrepienta de lo que Él nos ha hablado o ha ejecutado. O sea que cuando Dios nos da una palabra, la palabra se cumple, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Biblia, habló y no ejecutará, dice el Señor. ¿Será que Dios nos va a dar una palabra y luego Dios la va a retractar o no va a cumplir la promesa que Dios hace? Por eso algunos de ustedes tienen promesas, pero llegaron a este congreso y simplemente se sienten como que ya no pueden más, como que no avanzan. Es porque, hermanos, se han olvidado de la promesa que el Señor te dio. Y si Dios te dio esa promesa, si Dios te trajo de una tierra lejana, quizá yo no sé de qué país vengas tú, quizá Dios te trajo de diferente país a este país, para que tú impactes a esta nación que conquistó América Latina. Ahora el Señor nos ha traído de diferentes lugares a conquistar el reino de los cielos aquí en esta ciudad. Pero no va a ser con fuerza, no va a ser con sabiduría humana, tiene que ser con el poder del Señor Jesucristo. Dice el Señor, es aquí que Él recibió orden de bendecir. Él dio bendición y no la revocará, dice la Escritura. O sea que cuando Dios nos da una promesa, una palabra, el Señor siempre la cumple. Aunque la palabra tarde un poquito, pero el Señor siempre cumple sus promesas. Más bien el problema está en por qué a veces no miramos materializado a la bendición de Dios. Surge, hermanos, en que el problema es que nosotros perdemos la visión. Nos enfocamos en otras cosas. Y como perdemos la visión, perdemos la fe. Recuerde que la vida cristiana no se trata de lo que tenemos, de los estudios teológicos o de los estudios universitarios que nosotros tengamos. Esto se trata, hermanos, de tener fe en el nombre del Señor. Todo eso está bien y hay que anhelarlo y hay que esforzarse para ello, pero la realidad es que lo único que lo mantiene a uno, cuando hay que echar fuera un demonio, el demonio no dice, ¿y qué títulos teológicos tienes tú? ¿No? ¿Qué título de universidad tienes? A ver, muéstrame tu cartón, muéstrame de qué organización. Hasta ahorita no me ha hecho ni uno de esos. Amén. Un montón que manifiestan en todos los eventos y no me ha hecho, muéstrame tu carnet. Amén. Y tampoco saco el carnet de pastor y ya, no, hay unos que tienen que pelearla fuerte. ¿Qué es lo que saca eso, hermano? ¿Qué es lo que hace que el reino de las tinieblas se vaya? Precisamente el reino de Dios dentro de nosotros, manifestándose en las personas. Entonces, pero cuando perdemos la visión, perdemos la fe, los hombres y las mujeres de Dios que profesamos fe, la vamos perdiendo, porque el enemigo es experto en que nosotros nos carguemos de cosas, en que nos carguemos de diferentes, en que vivamos ocupados, corriendo de un lado para otro. Porque ese es el propósito del enemigo, que usted y yo no despertemos a la realidad que hay una necesidad de Cristo en este mundo que cada día se pierde más. Número uno, ¿cómo puedo yo tener éxito en mi congregación, en mi ministerio, donde Dios me ha puesto? Lo primero que quiero decirle es que la voluntad de Dios es que la iglesia donde Dios nos ha plantado prospere. Nunca es la voluntad de Dios que la iglesia se divida, ni tampoco que la iglesia caiga en derrota y se cierre. No, esa nunca es la voluntad de Dios. Por eso nosotros no creemos que, hermanos, el reino avanza de división. No, el reino avanza cuando está unido el cuerpo de Cristo y está caminando el reino de Dios. Así es que amamos a Dios. La iglesia no avanza. Y otra necesidad muy grande. ¿Por qué la iglesia no avanza, pastor? Es por la falta de obreros. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, obreros, y no solamente cualquier obrero, obreros con visión. Cuando nosotros, hermanos, nos convertimos en obreros y tenemos visión aparte de solamente ser obreros, entonces nosotros vamos a ver el reino de los cielos que se va a manifestar en donde Dios nos haya plantado. Miren lo que dice la Escritura. El libro de San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: y recorría Jesús las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñaba
en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, dice, y toda dolencia del pueblo. Esto era lo que Jesús hacía. Jesús hacía lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Jesús recorría, o sea que había un movimiento en el ministerio del Señor. Él no se quedaba hasta que vinieran, no. Que es cierto que las multitudes lo seguían, pero él iba donde estaban las multitudes también. Dice la palabra de Dios que recorría las aldeas, y lo primero que el Señor hacía es que enseñaba y predicaba el evangelio del reino de Dios. Y luego dice que donde quiera que él predicaba y enseñaba, había manifestación del poder del Señor. O sea, hermanos, la predicación es gloriosa porque la palabra de Dios es viva. Pero cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, y los que la predicamos, tiene que haber una expectativa en nosotros. No es posible que prediquemos la palabra de Dios y que pensemos que la gente se va a estar durmiendo, mascando chicle o yéndose al baño. No, la gente tiene que tener expectativa, y el predicador o el que enseña en la célula o en el grupo de amistad tiene que estar con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Porque Dios siempre se manifiesta donde la verdad está presente. Entonces dice que el Señor sanaba las dolencias, y al ver la multitud, dijo el Señor, mire, el Señor tuvo compasión de la gente. Dice que el Señor caminaba, enseñaba, sanaba a la gente. ¿Por qué? ¿Porque le pagaban un salario? No, porque Él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Dice que al ver Jesús la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tenían pastor, dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no está haciendo en Europa, hermanos? Que anda caminando dispersas porque no tienen un pastor quien los guíe por el verdadero camino. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Usted siente compasión todavía por la gente? O cuando ve a la gente, mejor se hace. Cuando ve a alguien en la calle que está pidiendo, o que está con una enfermedad pidiendo una moneda, ¿será que usted tiene compasión o solamente siente lástima y sigue de paso? ¿Qué es lo que usted siente cuando ve la necesidad? ¿Será que siente compasión todavía? ¿O será que nos hemos vuelto tan fríos espiritualmente que nos da lo mismo la necesidad de la gente? Ojalá que así no sea, hermanos, porque el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. La compasión es diferente a la lástima. Lástima es cuando uno ve la necesidad en una persona y sigue de frente y no hace nada por la persona. La compasión, hermanos, va más allá que la lástima. Cuando nosotros tenemos compasión por la gente, esto quiere decir que va a haber un movimiento y nos vamos a mover a hacer algo por las personas. Amén. Aunque sea una oración, aunque sea levántate, a ver si es cierto lo que dice la palabra. Voy a hacer lo que hizo un paralítico, voy a hacer lo que hizo Juan. Los apóstoles cuando entraban en el templo, la hermosa que oraron por aquel paralítico. Pero nosotros, como ya no le queremos a Dios, no oramos por nadie. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sanidad por alguien? Ah, no, que lo haga el pastor, para eso es el pastor, o que lo haga mi vida. No, hermano, el Señor nos llamó a todos a ser la iglesia de Jesucristo. Dios nos dio autoridad a todos nosotros. La Biblia no dice que le dio autoridad solamente a los pastores y a los ministros, no. La palabra del Señor dice a todo el que cree. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra de Dios. El Señor no puso género, no puso un carnet tampoco, no. El Señor dijo a los que creen. La pregunta es, ¿cuántos creen? Se lo voy a preguntar otra vez porque yo no sé. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los puede usar? O sea, hermano, no es posible que nosotros ya no creamos a la palabra de Dios. Y a veces nos quedamos que la gente no cree al pastor. ¿Y cómo van a creer si los líderes no creen? ¿Cómo los vamos a motivar si nosotros estamos más ponchados que ellos? ¿Cuántos ponchados hay? Entonces le digo a sus discípulos, a la verdad digo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, dijo el Señor.
Dijo el Señor, y la solución para que haya una multiplicación es que tiene que haber líderes, tiene que haber obreros. Entonces dijo el Señor, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, envía las almas a mi célula, envía las almas a la iglesia, tráelas. Y luego a veces somos unos más atrevidos y le decimos, Señor, trae las almas a la iglesia. Si el Señor nos mandó a nosotros a ir por las almas, y ahora nosotros le estamos dando órdenes a Él, entonces ¿qué está pasando ahí? También que el Señor dijo, no para que traiga las almas al Señor. El Señor dijo, oren para que se levanten obreros, porque la mies es mucha. O sea que nuestra oración tiene que cambiar. En vez de darle órdenes al Señor para que traiga a la gente, nosotros tenemos que orar para que el Señor levante obreros en la mies del Señor, que es mucha. No estoy diciendo que no debemos orar por las almas, que no debemos ayunar por ellas, pero hermano, la responsabilidad es nuestra de ir traerlos. ¿De quién es la responsabilidad, hermanos? En Estados Unidos es la responsabilidad es nuestra, hermano, de traer a la gente al Señor. El Señor ya nos trae, ya nos envió a nosotros, nos comisionó. Ahora la responsabilidad es nuestra. Tenemos que orar para que se levanten obreros. ¿Cuántos obreros hay aquí en la casa de Dios en esta noche? Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste es que ya a veces nosotros los pastores queremos ser obreros. Todos queremos una posición y ser respetados, y eso está bien. No hay nada de malo con las posiciones. Es más, cuando el Señor los pone en un llamamiento, en una posición, es simplemente para que nosotros seamos de bendición a más gente. Pero en realidad el Señor nos ve a todos como obreros. Amén. Cuando lleguemos al cielo no va a ver, este era apóstol, este era obispo, este era el otro. No, el Señor va a ver siervos. Nos va a decir, buen siervo, sobre poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. La posición más grande es la de ser un siervo del Señor. Y a veces, hermanos, nosotros pensamos que siervo es uno que tiene un título, que es super usado por Dios. No, siervo es aquel que sirve. Me acuerdo de este obispo ancianito que en una ocasión dijo lo siguiente. Dijo, hermanos, el que no sirve, no sirve. Y es una realidad. Si nosotros no vivimos para servir, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y estamos perdiendo la vida. Dice la palabra de Dios que muchos de nosotros hemos perdido también la compasión por la gente, por el necesitado, porque estamos tan afanados en lograr la casa, en lograr el auto, en lograr el negocio, que perdemos la compasión por la cual Dios nos salvó, que es para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mientras el mundo se pone peor, hermanos, Dios está llamando a sus hijos y hijas, a un pueblo, a que le sirva al Señor Jesucristo. Amén. Dios te está llamando. Dios está tocando las puertas de tu corazón, las puertas de tu vida, a que te determines a servirle al Señor. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos aquí porque queremos ser obreros? Estamos aquí porque queremos un título. No, los títulos no les sirven. Bueno, son posiciones, gloria a Dios, las honramos, pero los títulos no te sirven en el trabajo. Lo que nos sirve en el trabajo es arriscarnos las mangas y entrarle a servirle al Señor. Amén. ¿Cómo vamos a levantar obreros si nosotros mismos no queremos ser obreros? ¿Cómo nos vamos a multiplicar si nosotros mismos no queremos ser obreros ya más? Ya no queremos servir, todos queremos que nos sirvan, que nos atiendan a nosotros, primero a mí, luego a mí. No, primero, hermanos, tienen que ser los demás y al último nosotros los obreros. El maestro dijo lo siguiente: yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Y si Cristo vino a servir, ¿a qué vino usted a este mundo? ¿A que lo sirva? A quitarle el puesto a la reina, al rey de España.
A eso venimos, no, hermano. Nosotros venimos a servir a este mundo, a servirle a la humanidad, a servir en el reino de Dios y a servirle a Cristo. Por eso, la crisis más grande que se enfrenta dentro de las iglesias en este tiempo es la falta de obreros. Hermano, mire, al Señor no le impresiona que no haya finanzas, que no haya recursos en las iglesias, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Al Señor no lo pone nervioso que ganemos las multitudes y que no haya un edificio, porque al final ni a mí tampoco, porque la iglesia es del Señor, y si el Señor nos da a la gente, Dios va a proveer los recursos para nosotros atender. O sea que eso no nos debe a nosotros preocupar. Porque la gente dice, si tuviera esto, si tuviera lo que tiene el pastor Elías, lo que tiene el pastor Serrato, lo que tiene el pastor fulano, entonces ¿qué no haría yo? Pues sí, pero eso no empezó que ya lo tenía, ¿no? Todo comenzó de cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La crisis más grande no son los recursos, ni las finanzas, ni los lugares, ni que la gente esto, ni que la gente lo otro. No, la crisis más grande es la falta de obreros. Porque la gente se acomoda en las iglesias y hasta tiene la silla. No, esta es mi silla, que no me la gane nadie, que no se siente nadie aquí porque este es mi lugar. Aquí está la unción, pues, pastor. Debo decir una palabra, pero yo no sé si el diablo pasa mal. Me reservo mejor. La crisis más grande es la crisis de obrero, la falta de obrero. Esa es la crisis más grande. Qué pena que falten obreros, hermanos. Y qué pena que a causa de la falta de obreros, el reino de Dios no se puede aumentar y no se puede multiplicar, porque los obreros simplemente se han acomodado. Los que deberían ser obreros viven la vida quejándose, angustiados, tristes, cuando el Señor nos ha dado autoridad y poder sobre toda la fuente del enemigo. El Señor nos ha dado poder sobre las potestades. Amén. ¿Cuál es la respuesta, pastor? Para que se levanten los obreros en nuestra iglesia, en nuestros grupos de amistad. El Señor aquí nos llamó a hacer algo específico. Y Él dijo, oren para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Dónde están los obreros? Los obreros ya están aquí sentados. Amén. Los que van a conquistar España ya están aquí sentados. Todo lo que tienen que hacer es sacudirse y decirle, Señor, me voy a dejar de cosas y voy a ser un obrero, una obrera de Cristo. Y aquí sí dice el Señor, aquí se nos mandó a orar. Cuando se trata de las almas, el Señor nos mandó a ir. Sí es cierto que tenemos que hacer guerra espiritual por ellos y todo lo demás, pero aquí se nos llamó a orar. Cuando lo primero que tenemos que hacer para levantar obreros en nuestras iglesias es orarle al Señor, que el Señor ponga la necesidad y la gente sienta compasión por el perdido y por la obra del Señor. Lo siguiente que tenemos que hacer es discipular, hermanos. Los obreros no van a desaparecer. Hermanos, ¿cuántos líderes necesita allá para Pamplona o para Madrid? ¿Cuántos líderes necesita? 20, ahí le van 20 líderes. No, así no funciona. Los líderes hay que nosotros orar por ellos y luego discipularlos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación del reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas. Estas palabras poderosas. A todo el mundo nos gusta predicar la palabra, a todo el mundo nos gusta escuchar la palabra, pero a la mayoría de nosotros no tenemos problema que se nos predique, no tenemos problema en recibir la palabra, pero ¿qué tal cuando comienza el Espíritu a redarguirnos? Como está haciendo en este momento. Uno está diciendo, mira, tú no eres nada de obrero, tú te ves bien nice aquí, pero la verdad es que eres bien quejón o quejona. Sí, que redarguya, dice. Es el Espíritu, hermano. Lo redarguya uno la palabra del Señor. Dice que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, dice la palabra de Dios.
O sea que si la iglesia del Señor, antes la gente decía, no, pero ¿para qué vamos a querer que la iglesia del nombre, a la iglesia apostólica crezca? Después se pierde la doctrina. No, hermano, la doctrina no se pierde. Simplemente nosotros tenemos que predicar y enseñar a Jesucristo, y enseñar y exhortar también con paciencia y con la doctrina. Tenemos que recordar, hermanos, también que la gente cuando se convierte al Señor, no es que la gente ya va a venir toda como nosotros tengamos, como nosotros practicamos la doctrina. La gente viene del mundo. Nadie se come un pescado antes de pescarlo. Más bien, nadie le quita las escamas a un pescado antes de pescarlo. Primero lo pesca y luego le quita las escamas. A ver, nosotros queremos que la gente ya esté correcta, que ande bien, que se vea bien cristiano, que se vea bien apostólico, cuando nosotros en realidad todavía esa persona todavía no la hemos conquistado para el Señor. La voluntad de Dios es usar a su pueblo para alcanzar a los perdidos. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Dios no quiere, hermano, Dios no tiene problemas para mandar ángeles, para mandar terremotos, para mandar tsunamis, huracanes. Dios no tiene problema para eso. Dios no tiene problema en mandar otra pandemia, si eso se le va a tomar a Dios para que la gente se salve. Dios lo puede hacer. En el área donde yo vivo es una área costera. Es quizás el área donde más huracanes pegan en el año. Obviamente el área de la costa pues son mansiones y es una ciudad muy próspera, pero cuando en este año pasado llegó un huracán categoría 5 por esa área, categoría 4, hermano, y entró todo el día en las noticias, entró el mar en la ciudad. Carros de último modelo que estaban bien guardados, así en edificios de súper lujosos, comenzaron a nadar en el fango y en el agua, y el Señor deshizo las riquezas en un instante. Y la gente, no, fue Dios para recordarle a la gente que Dios tiene un propósito con ellos y que hay que arrepentirse y hay que buscar. Problema para mandar esta pandemia. Dios no tiene problema para mandar, pero a veces, hermanos, nosotros o le servimos a Dios por la necesidad, por obediencia, o le servimos a Dios cuando venga la perseguidora, pero de que cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas, lo vamos a cumplir. Entonces, la voluntad de Dios es usar a un pueblo para alcanzar al perdido. Todo comienza con ¿quién, hermanos? Todo con May. Conmigo. Ahí comienza todo. ¿Dónde comienza todo? Conmigo. No va a comenzar con el vecino. No va a comenzar, no. Todo comienza conmigo. Todo comienza con el líder, con la cabeza, con nosotros como pastores, porque nosotros como pastor no damos dirección a dónde va la gente. Número 2, el pastor tiene que creer que Dios te llamó a hacer lo que Dios ya hizo y lo que te dijo. Tienes que creerle al Señor. Hechos capítulo 1 dice, en el primer tratado Teófilo, dice, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miren, hermanos, la estrategia de Jesús no es que es un montón de leyes solamente, no. La estrategia de Jesús se trata de hacer y más hacer. O sea, se trata de trabajar y más trabajo. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios y conquistar las ciudades, esto se requiere trabajo, esfuerzo y dedicación y búsqueda con Dios. No es que va a venir por arte de magia. Ya tengo la estrategia de Jesús, ya tengo nacer, ya tengo multiplicar, ya tengo madurar y ya tengo todo el ciclo de las lecciones, pastor. No, esto se requiere trabajar. Dice que Jesús comenzó a hacer. Muchos somos muy expertos en cómo hablar, en cómo predicar, en cómo enseñar, pero hermanos, ¿cuántos somos expertos en el hacer? Aleluya. Por eso impacta más cuando nosotros hacemos que cuando nosotros decimos. Amén. Porque decir cualquiera, pero hacer no todo el mundo.
Todo el mundo habla. Todo el mundo es un gallo cuando agarra un micrófono. O gallina. Pero ¿qué tal cuando se trata de hacer? Ni una escoba agarra. Gloria a Dios. Dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando a todos los enfermos. Entonces, en la estrategia de Jesús se trata de hacer. No se trata de que, ya tengo la teoría, a ver que me inviten a un seminario, porque mira que ya sé yo todo. No, esto se trata de hacer. ¿A ver los frutos? A ver, porque cualquiera puede enseñar, pero... A ver, let me see. Ya los voy a dejar tranquilos, hermano. Establecer la visión es vital. Nosotros como pastores, si no establecemos la visión, será, hermano, muy difícil de que nosotros logremos algo. Establecer metas a corto y a largo plazo. Evaluar también dónde nosotros estamos caminando, porque todos vamos a salir de aquí, vamos a salir como unos de ahora sí me voy a conquistar la ciudad, me voy a conquistar España, pero no ponemos una visión por escrito, no vamos a tener metas a corto y a largo plazo, y no vamos a dejarnos que nadie nos, al mes, ¿qué pasó con los hermanos? No, pues que ya siempre no. Es muy importante que nosotros como líderes, pastores, ministros, líderes de grupo de amistad tengamos la visión clara. Porque hermanos, si no vamos a ser como un ciego que anda ahí intentando a ver por dónde camina. No, nosotros tenemos que tener la visión clara para dónde va la iglesia. La iglesia, pues, hoy vamos a ir todos a la playa, ¿a qué? A nadar solamente, no. Si van a ir a la playa, llévense tratados y evangelicen en el nombre de Jesús. Que vamos a ir a la carnita asada, pues llévense armas a la carnita asada. Pero establecer para dónde vamos, hay que escribirla, hay que conocerla y hay que establecer la visión. Si nosotros no tenemos visión, entonces, ¿cómo queremos que la gente nos siga? La gente nunca va a seguir a alguien que no tiene visión. La gente, ¿por qué siguieron a Hitler y a todos estos? Aunque fueron perversos, hermanos, simplemente porque sabían estos hombres, aún en su maldad, para dónde iban. Y es triste saber o ver, hermanos, que nosotros, la iglesia del Señor, pastor, que vamos, lo que salga. No, Señor, tenemos una visión clara, vamos para adelante. Esto es como vamos a hacerle, estas son las reglas, esto vamos a hacer. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. ¿Cuántos la tienen escrita? Dice, declárala en las tablas, para que corra el que la leyere en ella, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, dice el Señor, porque sin duda vendrá y no tardará. Mire, escúcheme bien, iglesia, el Señor no nos va a dar lo que nosotros queremos. ¿Me escucharon? El Señor no te va a dar lo que tú quieres. El Señor solamente te va a dar lo que tú crees. Porque todos quieren un montón de cosas, pero no todos le creemos a Dios. Entonces el Señor no nos va a dar lo que queremos, nos va a dar por lo que sí creemos, lo que le queremos a Dios, eso vamos a recibir. Gloria a Dios. Si usted le cree por poquito, pues poquito va a recibir. Dios no tiene problema con eso. Pastor, es que mira que yo nada más le creo por un carrito de esos eléctricos así chiquitos que entre yo nada. Pues no estaba así. Sigo adelante. Proverbios capítulo 29, versículo 18, donde no hay visión, dice, el pueblo se desenfrena, se desvía. Nadie quiere seguir, hermanos, a nadie que no sabe para dónde va. Por eso, líderes que estamos acá, ¿ustedes saben para dónde van? Si no sabía, hoy se va a alinear con el Señor y vamos a agarrar dirección y la vamos a escribir y vamos a tener una visión clara para que la misma ciudad nos siga, la gente que nos rodea. Número 4, establecer la estrategia de Jesús en nuestras iglesias. La estrategia de Jesús, hermanos, se trata de establecer todo lo que es la estrategia de Jesús, toda la visión completa. Porque hay personas que agarran una porción, no, es que a mí me gusta el día del amigo, a mí solamente me gusta la escuela, sígueme en lo que es nacer, crecer, madurar, solamente me gusta eso, a otros les gusta solamente los retiros. No, hay que establecer la visión completa para que ver los resultados.
Gente que dice, pastor, esto lo intenté y no me funcionó simplemente. O número uno, porque no lo hizo, o número dos, no lo hizo bien. O lo hizo a su conveniencia. Lo que él pensó, lo que él creyó. No, hermano, para eso está ya clara la visión. Y si usted tiene una duda, hay gente que le va a contestar la pregunta para que usted no se pierda en el camino. Entonces la estrategia de Jesús no es un ministerio más en la iglesia. Hay iglesias que dicen, no, pastor, pero mire que yo soy una iglesia celular, pero las células son un ministerio más. No, una iglesia celular es que todo se mueve alrededor de los grupos de amistad y de la visión de la estrategia de Jesús. Esa es una iglesia celular. Lo demás, si no más tenemos células y un montón de ministerios, las células son un ministerio más dentro de la iglesia. ¿Para qué debemos de establecer la estrategia de Jesús? Para ganar al perdido. Esa es la visión del Señor Jesucristo. También ahora nosotros como iglesia es la visión de nuestro presidente, de la mesa directiva, de que nosotros establezcamos la estrategia de Jesús en cada iglesia donde predicamos el nombre de Jesucristo. Esa es la visión de Dios para nosotros en este tiempo. Y nos hemos determinado a hacerlo, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque queremos ganar gente solamente, porque queremos que nos aplaudan, porque queremos que me inviten a dar un seminario, que me inviten a las naciones de la tierra. No, hermanos, el Señor nos va a bendecir cuando nuestro corazón esté en el lugar correcto. Dios no le va a bendecir, aunque el Señor también a veces permite cosas que están porque la predicación del Señor se tiene que llevar a cabo. Dice la Biblia que Pablo dice, algunos predican al Señor por ganancias, otros por fama, pero déjenlos que prediquen. Al final la palabra de Dios está siendo predicada, pero los verdaderos creyentes tenemos que tener el corazón. ¿Por qué preguntarnos esto? ¿Por qué quiero crecer? ¿Por qué quiero que mi iglesia crezca? ¿Por qué quiero que mi grupo crezca? ¿Por qué quiero yo avanzar? Porque si es con los motivos correctos, quizás lo vamos a lograr, pero así como lo logremos, se va a caer, porque nuestro corazón no está bien. Pero cuando nuestro corazón está correcto, ¿por qué quiero que la gente? ¿Por qué yo como pastor, hablando ahora de mí, por qué yo quiero crecer en esa ciudad? ¿Por qué quiero que la iglesia avance y crezca y se multiplique? ¿Por qué? Simplemente por lo que el Señor ya dijo en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Entonces, hermanos, tiene que ser las almas, la compasión que sentimos para el necesitado. El pastor de la iglesia tiene que accionar y levantarse y predicar y no tener miedo, hermanos. Porque al final del día la palabra no es nuestra, la visión no es nuestra, la visión de la estrategia de Jesús no nació en el corazón de un hombre, nació en el corazón de Dios. Poco a poco ha usado el Señor hombres para irla perfeccionando y modificando, pero es de Dios la visión. No tenga miedo, tire las redes, como dijo el Señor. Y el Señor le dijo a sus discípulos, deja las redes y sígueme. A veces no tenemos éxito nosotros como pastores porque estamos involucrados en un montón de cosas y cuando venimos ya a servirle al Señor ya se nos fue la energía, ya perdimos el tiempo, ya no tenemos tiempo. ¿Con qué energía vamos a ver el grupo? Tenemos que enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Mire, no está peleado tener un negocio o tener una empresa o tener un trabajo. No está peleado. Simplemente que tenemos que tener bien fijadas nuestras prioridades. Para establecer la estrategia de Jesús. Sin la estrategia, hermanos, perderemos tiempo, nos desgastaremos, intentaremos diferentes formas, así como yo lo intenté para evangelizar. Cristo está a las puertas y ya nosotros no tenemos tiempo para perder. Este es tiempo de que la iglesia se levante y prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. La gente se está perdiendo. Y nosotros la iglesia solamente de gozo en gozo y unas gozadotas, pero nada que cumplimos el propósito de Dios. Necesitamos hacer, si todavía no somos una iglesia celular, necesitamos transicionar a convertirnos en una iglesia celular, no una iglesia con células, una iglesia celular. Hay muchas almas que se están perdiendo a causa del pecado, miles de personas están yéndose al infierno y nosotros la iglesia, ¿qué estamos haciendo?
Hermano, esto no se trata de dinero, de números, esto se trata de la salvación de la gente. Hay un montón de gente que se está siendo condenada todos los días y nosotros, la iglesia del Señor, ¿dónde estamos parados? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Los recursos, ¿qué estamos haciendo por el reino de Dios? Organícese, es lo siguiente, organice toda la iglesia en grupos pequeños para geográficamente, y esto fue lo que yo hice. Yo le di el testimonio hace unos momentitos, que cuando nosotros comenzamos la iglesia, éramos alrededor de unos 15 personas. Después conocí al hermano Salvador. Cuando él comenzaba su ministerio evangelístico, yo estaba comenzando mi pastorado. Y nos conocimos, Dios permitió que nos conociéramos, conocí al pastor Elías, y luego él me conectó con el hermano Salvador. Y desde ahí, como uno siempre tiene esa mentalidad del después, la primera vez que hablé con el hermano, le dije, hermano, quiero hacer esto y esto otro. Y le dije, pero hasta el año que entra. Y él me dijo, ¿para qué vas a esperar hasta el año que entra? Si lo vas a hacer, algo y algo. Ponle fecha a tu fe. Y le pusimos fecha y me acuerdo que llegó la primera cosa que hicimos, hermanos, la primera visita que él hizo fue que hicimos un retiro con toda la iglesia, con el grupito que teníamos en el tiempo, para que recibieran sanidad y liberación. Y en ese momento, ahí fue que comenzamos a darle la estructura para que fuera una iglesia celular. Costó, nos llevó su tiempito, pero sin duda, gracias a la misericordia de Dios, lo hemos logrado. Y siempre, escúchame bien por favor, siempre que hay hambre de crecer, siempre que hay hambre dentro del hombre de Dios o de la mujer de Dios de crecer, siempre Dios te va a poner los recursos y gente que esté dispuesta a ayudarte para que tú te levantes y te expandas el reino de Dios. Ahorita van a escuchar un poquito más. Dice, voy a ir más adelante. Usted verá la multiplicación que sí se puede cuando nosotros le creemos a Dios. No importa el área, el país, el continente, no importa si esto es Europa, si es Estados Unidos, si es México, si es Sudamérica, donde quiera que se predique la palabra, como la palabra no está ligada a un continente, ni la palabra es mexicana, ni es estadounidense, ni la palabra es española, entonces la palabra donde quiera que llega hace efecto. No importa el área. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Iglesia, sí se puede conquistar el reino de Dios. Pero no vamos a conquistar nada sin que antes haya una guerra. La guerra espiritual. Una guerra que tenemos nosotros que pelearla en oración. Ya basta de pelearnos unos con los otros. Ya basta de pelearnos que yo soy de Apolo, que yo soy de este, que yo soy de Pablo. No, es tiempo de pelear contra las fuentes de maldad y que el reino de las tinieblas retroceda hasta el reino de Dios avance. Ninguno puede, dice, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. En Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es con el hermano, no es con la visita, nuestra lucha no es con la autoridad, no, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice Pablo, por tanto, tome toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y acabando todo esto, estén firmes. Firmes, iglesia del Señor. Amén. Tiene que haber unidad en la iglesia, unidad en el espíritu, buscar la sanidad. Pastor, ¿cómo se busca la sanidad? La sanidad no va a venir, hermano, por un toque. Quizás en esta tarde, aunque el Señor no está limitado, si yo te ministro a uno de los pastores, quizás el Señor te sana, pero la sanidad viene por la palabra de Dios, viene por la administración, viene por un arrepentimiento y una búsqueda de Dios. Ahí es que el ser humano comienza a ser sanado. Si la iglesia no está unida a favor de la visión, será muy frustrante para el pastor alcanzar las metas.
alcanzar las metas y la misión que el Señor le ha dado. Dice la palabra de Dios en San Mateo 12:17. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae, dice la Escritura. Por eso, hermano, no es tiempo de dividir, es tiempo de sumar, multiplicar y de unirse al reino de Dios para que el reino pueda avanzar donde Dios lo quiere llevar en el próximo tiempo. Ya voy cerrando. Muchos cristianos no funcionan porque necesitan tener un encuentro con el Señor. Mira, no importa cuánto tiempo lleve en la iglesia. Incluso nosotros como pastores necesitamos la sanidad de nuestra alma constantemente. Porque si uno no está sano, hermanos, no va a producir sanidad en la gente. Cuando la persona no está sana, solamente habla y predica. Y nosotros tenemos una audiencia ahí escuchándonos. Y como predicadores, cuando estamos sanos, nosotros alimentamos a las ovejas del Señor. Pero cuando estamos heridos, alimentamos a los lobos. Porque empezamos a decir, a cargar contra los hermanos. Pero aquí no hay de eso, gloria a Dios. Vive como Job. Es necesario, hermanos, que la iglesia tenga un retiro espiritual para que podamos unirnos. Número 7. Es muy importante la constancia. Por eso es ser constantes en todo, dijo el Señor. Hermano, si esto no se cae por la unción, si esto no se cae a la primera por la oración, se va a caer porque somos constantes. Permanecer hasta que se caiga el gigante en el nombre de Jesús. Amén. La voluntad, tener una voluntad inquebrantable, continuar de una determinación por hacer las cosas y no permitir que nadie se ponga en el camino para que el reino de los cielos avance. Que venga, no permitir que nadie venga a tu vida y te quite la visión, te quite la estrategia que el Señor te ha dado. Un ejemplo claro de la constancia era el apóstol Pablo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, hermanos, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Cuando no estaba herido, ahí ya lo traían, andaban cerca de él, ya para herirlo una vez más. Dice la Biblia que el apóstol Pablo soportó numerosas pruebas, dificultades por causa del evangelio, incluso peleas, palizas que le dieron, golpizas, encarcelamientos, soportó el ser un náufrago en las islas. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe y continuó predicando el evangelio a todo el que lo quisiera escuchar. Mire, hermano, Pablo, a veces nos dice: ay, pastor, es que mire lo que me está pasando, mire la prueba que estoy atravesando, mire lo que estoy pasando, pastor, mire, pastor, que no tengo dinero para la renta, mire, pastor, que no tengo para... Hay una lloradera de nosotros ya. Mire que no tengo para esto, mire que mi esposo, mire que mi esposa, y puro quejarse. Pablo, lean lo que dice la Biblia que sucedió con Pablo. Lo apedrearon, lo dejaron como muerto, lo metieron en la cárcel, lo dejaron sangrado, estuvo en el náufrago, pero sin embargo dice la Escritura que Pablo se levantaba y seguía predicando el evangelio de Jesucristo. Cuando el enemigo te tumbe, hermano, asegúrate de que caigas de rodillas y levántate con más fuerza. Adopta la estrategia. Anímate a hacer los ciclos evangelísticos y tú vas a ver cómo el Señor va a traer salvación. Y la perseverancia es muy importante. Número 8, no te rindas, persevera. La perseverancia quiere decir firmeza, constancia en la manera de ser o de obrar. Hay que ser perseverantes y constantes. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Aunque se desgaste, hermanos, el carro se desgaste, el ser humano, pero por dentro tenemos un león que no se desgasta, que se rejuvenece como las águilas, dice la Escritura. Dice Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Y perseveraban los discípulos unánimes
cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero esto tenemos que hacer nosotros, que hace la iglesia. Cierro con esto en esta tarde. Hagamos, hermanos, un repaso de los puntos que son necesarios en nuestra iglesia para que nuestra iglesia sea una iglesia exitosa. Exitosa, porque el éxito muchos lo pueden definir de diferentes maneras, pero el éxito, hermanos, para nosotros la iglesia no es en el templo lujoso que tengamos, en la tecnología. El éxito es en cuánta gente nosotros salvemos, cuánta gente metamos al reino de los cielos. Porque al final del día no nos vamos a llevar las pantallas, no nos vamos a llevar el audio, no nos vamos a llevar los micrófonos, no nos vamos a llevar el edificio. Lo único que nos vamos a llevar son las almas que ganemos para Jesucristo. Solo como comencé en esta mañana. Dame un slide, por favor. Cierro como comencé esta mañana. El Señor, Pedro le dijo al Señor, Señor, yo te digo que tú eres el Mesías, el Cristo. Y como Pedro recibió la revelación de quién era Jesús, entonces el Señor le dio propósito y le dio una asignación a Pedro. Y le dijo, yo también te digo que tú eres, póngale su nombre. Yo también te digo que tú eres. No, esta hermana no se Pedro. Yo también te digo que tú eres, póngale su nombre ahí. Y sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia. ¿En qué ciudad vive usted? Yo te digo que tú eres, pastores que están acá, yo te digo que tú eres ¿quién? Póngale su nombre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿dónde? En la ciudad donde Dios nos plantó. El Señor a mí me dijo, yo te digo que tú eres Roberto, y sobre esta ciudad, en Naples, Florida, y a sus alrededores, está el reino de los cielos. Yo le creo al Señor, hermano. ¿Cuántos le creen a Dios? Y aquí te daré la llave de los cielos, para que todo lo que haces aquí en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desates también sea desatado. Dice Hebreos 11:1, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Conforme a tu fe, iglesia, se ha hecho en tu vida, en el nombre de Jesús. A continuación tenemos un video que queremos compartir, lo tienen listos los hermanos, porque después queremos hacer una oración especial. Pero el Señor está llamando a un pueblo. Y miren, hermanos, si el Señor lo pudo hacer con mi vida, el Señor también lo puede hacer con todos ustedes que están aquí, porque el Señor no hace excepción de personas. Lo que el Señor dijo, Él lo promete. Así es que ¿cuántos tienen un llamado de parte del Señor? Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios, alguien alabe a Dios. Esto es un corto video que presentamos el año pasado. Y pasaron varias cosas después de eso, pero un breve video que queremos compartirles de lo que el Señor ha hecho. Mi nombre es el pastor Roberto Serrato, pastoreo en el suroeste de la Florida, en la ciudad de Naples, Florida. En el año 2013 comenzamos la obra con alrededor de 15 a 20 personas. Había un gran deseo en mi corazón por ganar ánimos, por evangelizar. Intentamos de diferentes formas, fuimos por las plazas, por las calles, con campañas, con tratados. Sin embargo, era mínimo el resultado que obteníamos. Para el 2017 escuché que el obispo Elías Páez iba a traer un seminario en una ciudad cercana y me propuse ir a ese seminario. Desde que llegué al seminario, él dio la exposición de la estrategia de Jesús. Algo sucedió dentro de mi corazón que entendí que era la visión de Dios para la iglesia y inmediatamente lo adopté en mi corazón. Al terminar el seminario me le acerqué al obispo Elías y le pedí mentoría, que nos entrenara para establecer la visión dentro de nuestra iglesia. Así es que él nos envió parte de su equipo
para el 2017 nos envió al hermano Salvador Páez, con el cual tuvimos nuestro primer retiro con toda la iglesia de sanidad y liberación. Después de ese retiro comenzamos a ver la disposición en la gente para predicar la palabra, para trabajar para el reino de Jesucristo. Y establecimos, tenía 5 grupos de amistad tradicionales, donde era un ministerio más de la iglesia. Decidimos adoptar la visión completa, así es que lo primero que hicimos fue que pusimos a toda la iglesia en un grupo de amistad. De 5 grupos, para el 2018 nos multiplicamos a 15 grupos de amistad. Y en la actualidad seguimos creciendo, tenemos 30 grupos de amistad establecidos, estamos alcanzando 3 ciudades y 2 condados y todavía seguimos creciendo. Para el 2018 también establecimos la estrategia de Jesús con sus 3 ciclos evangelísticos al año y ha sido una gran bendición ver a los hermanos entusiasmados por el Día del Amigo, por el retiro, por la cosecha, por el discipulado. Es una cosa increíble ver un avivamiento de almas. Hermanos, en la actualidad seguimos trabajando, tenemos el Día del Amigo y nuestro último Día del Amigo, como ya no cabemos en el templo, lo hacemos bajo carpa y le metemos alrededor de 600 personas. También juntamente con el crecimiento de la estructura de los grupos de amistad, también vino el crecimiento en todas las áreas. El Señor nos abrió puertas a un templo más grande, al cual rápido llenamos y ahora nos multiplicamos en 2 servicios, uno por la mañana y el bilingüe por la tarde, donde estamos alcanzando diferentes personas de diferentes nacionalidades y es increíble ver la bendición de Dios. Así es que, hermanos, lo que el Señor está haciendo con nosotros lo hará también con usted. Esta visión de la estrategia de Jesús no nació en el corazón de un hombre, nació en el corazón de Dios y también ahora está en el corazón de nuestro obispo presidente Salazar. Así es que los animamos a que todos nos unamos a la visión de Jesucristo de predicar el evangelio todos los días en el templo y por las casas, de no cesar de predicar y enseñar a Jesucristo. Si Dios lo está haciendo con nosotros, de 15 a 20 personas nos hemos multiplicado en la actualidad, ya estamos atendiendo, tenemos una membresía alrededor de 400 personas, estamos seguros que Dios lo va a hacer contigo en la ciudad donde Dios te ha plantado. Así es que lo animamos a que se una a la visión del Señor. Y si Dios lo hizo conmigo, lo hará con usted en cualquier lugar donde esté, porque Dios no se equivoca. Dios lo plantó en ese lugar para que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo envió. Así es que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús y los saludo con la paz de Cristo desde este lugar. Muchas gracias. El Señor también lo puede hacer con usted. Regresando, vamos a abrir no es una obra, porque vamos a abrir a 45 minutos. Tenemos un sector que ha crecido y ahí hay alrededor de unos 85 a 100 hermanos bautizados que vamos a plantar una iglesia ahí. Y todo con la estrategia de Jesús. Así es que sí se puede. ¿Cuántos creen que el Señor, si lo pudo hacer el Señor conmigo? En la actualidad ya andamos por las 500 personas, ya no entran en el lugar, quizás como este lugar, ya no se entra ahí con 2 servicios los domingos, pero ahora nos vamos a multiplicar, no solamente la célula, vamos a multiplicar la iglesia y a seguirla multiplicando, porque la iglesia es del Señor. Así es que si el Señor, yo quiero hacer una oración especial en esta hora. Antes de entregar este lugar, yo quisiera invitar a todos los pastores que están aquí, que vengan. Yo quisiera hacer una oración por todos los pastores que sienten ese deseo, ese anhelo de expandir el reino de los cielos. Hagan una línea y luego todos los ministros y obreros que están aquí pasen y vamos a hacer una línea, vamos a hacer una oración de lo que hemos recibido de gracia. De eso queremos orar para que también sea desatado sobre su vida mientras adoramos a Dios con un canto, hermanos. Gracias, Espíritu de Dios. Pasen todos los pastores, obispos, todos los líderes, pasen y levanten sus manos. Vamos a orar por todos ustedes primero, luego los ministros
Luego todos los ministros, los que son plantadores de iglesias, los que están comenzando una iglesia, hermanos, no hay, para empezar esto no se requiere mucha gente, se requiere solamente el deseo. Pasan todos los pastores y ministros, plantadores de iglesias, pasan ahí detrás de ellos mientras adoramos a Dios. Yo sé que el Señor quiere hacer algo especial en esta tarde. Gracias, Espíritu de Dios. Y ahora sí pasen todos los hermanos y pónganse detrás de los pastores y los líderes en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Todos aquellos que yo quiero invitar también a los jóvenes que están sintiendo un llamado de ir y predicar el Evangelio. A los jóvenes que están sintiendo un llamado por ir y abrir iglesias, por ser usados de parte de Dios, acérquese a este lugar. Sí, Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Señor. En esta preciosa hora te doy gracias por tu palabra. En esta tarde yo sé que tú nos estás desafiando. Yo sé, Señor amado, que tú estás haciendo cosas extraordinarias